아무 괜찮습니다. 부탁합니다. Hola, soy Baunkian, el canal de comentarios políticos. Esta semana, nos tomaremos un tiempo para averiguar sobre la reunión de demanda que se ha prolongado durante más de 30 años en Corea y Seúl. ¿Pueden creerlo? Japón cometió un crimen que solo se puede ver en el infierno cuando ejecutó el expansionismo por la ruta invasiva. Hoy Japón no reflexiona en absoluto, ni en el pasado, ni en el presente, sobre los terribles crímenes sexuales contra la mujer y los crímenes contra la humanidad cometidos en el pasado. Más bien, el gobierno japonés está orgulloso de haber violado a mujeres, lo que lo convierte en un problema serio. Japón es conocido mundialmente como el país productor y distribuidor de vídeos pornográficos. Esto puede ocurrir porque Japón considera que violar a una mujer es una forma de adulto de convertirse en un hombre. En el caso de la esclavitud sexual japonesa, a principios de los años 30, a medida que las violaciones por parte de las fuerzas japonesas se hicieron más frecuentes, el sentimiento antijaponés aumentó en la zona ocupada y las enfermedades venéreas se interrumpieron. Un estudio de las víctimas registrado en el gobierno surcoreano confirmó que la edad en el momento del arresto era de 11 a 27 años, y la mayoría de las víctimas fueron movilizadas mediante fraude laboral, secuestro y secuestro. En el caso de los hogares de confort militares, en el caso de establecer, operar o reclutar mujeres de confort, los militares representaban diversas formas según el momento y el lugar, pero en cualquier caso estaban protegidas, supervisadas y controladas estrictamente por las Fuerzas Armadas. La regulación de cada casa de confort estipulaba las horas de uso, tarifas, exámenes de enfermedades de transmisión sexual y otros servicios sanitarios, y en muchos casos había entre 20 y 30 soldados esperando en fila fuera de la puerta, según el testimonio de las víctimas. Las víctimas de la esclavitud sexual japonesa testifican que fueron violadas brutalmente no solo en la menstruación, sino también en el embarazo, por la seguridad de los soldados japoneses. Las mujeres no podían salir de los refugios a su antojo, tenían control básico de movimientos o de vida, y también se encontraban registros de esclavos sexuales, llamados hermanos del emperador o letrinas sanitarias. Estos pasados crímenes sexuales cometidos por el ejército japonés continúan en el presente. En el contexto de los vídeos pornográficos que incluso ahora produce, distribuye y vende Japón hay mucha pornografía, llamada inodoro sexual, lo que demuestra básicamente lo que la sociedad japonesa considera a las mujeres como retrete erótico masculino. Las mujeres que fueron llevadas a la esclavitud sexual militar japonesa junto con la derrota de Japón en 1945 fueron abandonadas allí o asesinadas por las fuerzas japonesas en bombardeos. Los supervivientes tuvieron que enfrentarse de nuevo a las penurias para poder regresar a sus hogares, y también se dieron casos en los que algunos renunciaron a regresar a sus hogares porque no pudieron regresar a ellos. Además, las víctimas de la esclavitud sexual militar japonesa vivían con un sufrimiento físico que era difícil de curar en toda su vida debido a las palizas, la tortura y la violencia sexual que sufrían en los yuanos, e incluso no podían dar a luz, lo que les dificultaba formar una familia. Sobre todo, tuvo que vivir en silencio, durante largos años ante las miradas y prejuicios que le rodeaban, con múltiples secuelas psicológicas por el resto de su vida. El profesor Yoon-Jun de OK dio a conocer el problema de la esclavitud sexual militar japonesa en el Seminario de Mujeres y Cultura Turística en 1988, y desde entonces, con la solidaridad de las organizaciones de mujeres, el 16 de noviembre de 1990 se formó el Consejo de Contramedidas Mentales de Corea para comenzar a plantear preguntas al gobierno japonés. Sin embargo, el gobierno japonés negó su participación y testificó públicamente en la primera conferencia de prensa nacional de su abuela Kim Hak-seun, el 14 de agosto de 1991, que fue víctima de la esclavitud sexual japonesa, lo que dio la oportunidad a las víctimas que tuvieron que permanecer en silencio.
El valiente comportamiento de la abuela Kim Ha-seung fue un punto de inflexión importante hacia la solución del problema de la esclavitud sexual japonesa en Corea y en la comunidad internacional. Los sobrevivientes, que ni siquiera pudieron hablar de los daños causados por la esclavitud sexual japonesa sin sus vecinos y familiares, comenzaron a unirse a muchas mujeres y ciudadanos para denunciar activamente los crímenes del gobierno japonés. Las víctimas sobrevivientes, que fueron dañadas mental y físicamente por los crímenes de guerra contra las mujeres que Japón había cometido en el pasado, todavía recuerdan los terribles crímenes del día. Japón ordenó a cada unidad militar que engañara o atrajera a coreanos y mujeres de hoy, los llevara a la fuerza al campo de batalla y los encarcelara y luego los violara para aliviar el deseo sexual de los soldados japoneses. Japón pudo hacer esto porque es básicamente un país que no reconoce los derechos humanos de las mujeres. Por eso Japón, que no tiene un concepto básico de derechos humanos, consideraba la violación como una especie de cultura. Las mujeres coreanas que fueron llevadas a la fuerza y encarceladas tuvieron que ser víctimas de violación, violencia sexual, agresión sexual, tortura, mutilación forzada, aborto forzado, y los soldados japoneses apuñalaron vivos, lapidaron o pisotearon con botas militares. Incluso el ejército japonés sacó al feto a la fuerza sin anestesia cuando una esclava sexual coreana estaba embarazada, y violó el día de la operación incluso antes de que se hundiera la costura después de la cirugía. Además, el ejército japonés violó a una esclava sexual coreana el día que dio a luz, y el niño fue enterrado vivo y asesinado. Ese es el ejército japonés. Sin este concepto de derechos humanos básicos, Japón ha llevado a jóvenes japoneses a convertirse en kamikaze después de inyectar drogas y alucinógenos en secreto a los soldados, convirtiéndose en kamikaze para bombardear los buques de guerra estadounidenses. El problema es que el actual Japón está justificado para reflexionar y arrepentirse de estos crímenes de guerra pasados, pero el gobierno japonés y los militares ahora se burlan y atacan a las víctimas, argumentando que es natural que los fuertes saquen y exploten a los débiles. Es por eso que el gobierno japonés está llevando a cabo en todo el mundo una campaña para derribar la estatua pequeña y enana, cometiendo un grave error antihumano que algunas ciudades han cometido en su aceptación. A partir de 2023, el gobierno japonés permite la producción de vídeos para adultos que niegan totalmente los derechos de las mujeres en Japón. Y los vídeos para adultos producidos bajo la autorización y protección del gobierno japonés tienen un contenido terrible de delitos sexuales. Mantiene su política de generalizar en la sociedad los delitos sexuales como la descripción de una mujer como un retrete sexual masculino, la violación de su hija biológica, la violación de su padrastro, la violación de su hijo adoptivo, la violación de su familia o familiares, el adulterio y, finalmente, el amor a través de la violación. Así, se dice que en Japón ocurren muchos casos en los que muchas mujeres son violadas y luego asesinadas. Japón finge ser un ciudadano modelo con un fuerte espíritu cuasi legal, pero la mayoría de ellos se sorprenden una vez que saben lo que hay dentro de la ley. El pueblo japonés tiene la mente de cometer estos terribles delitos sexuales en cualquier momento dado solo la situación y si la psicología pública lo permite. Por lo que muchos antropólogos y investigadores culturales dicen que conocer los secretos de los japoneses es conocer el verdadero Japón. En japonés, on es también la expresión más representativa de Japón. Solo viajar un rato o trabajar en Japón, como contratista, es difícil saber cómo se esconden los japoneses. Se necesita un poco de humo para conocer la verdadera figura del japonés, porque se puede decir que se conocen los verdaderos japoneses y conocen su corazón, que pueden cometer delitos sexuales en cualquier momento. Los políticos japoneses son probablemente los pequeños perdedores más estrechos del mundo, con Alemania como potencia, reconociendo todos sus crímenes del pasado, persiguiendo y castigando a sus propios criminales de guerra en los tribunales.
pudo sacudirse los errores del pasado y convertirse en un líder europeo. Sin embargo, Japón no reconoce ni un poco sus errores, está haciendo una política estúpida que no resuelve los crímenes que cometieron hace 100 años y lleva una gran carga. Los políticos japoneses han sido criminales que explotaron y masacraron al pueblo japonés durante miles de años. Por eso les dieron permiso a los samuráis para cortar y matar al pueblo japonés en Japón en cualquier momento. Aunque sea un poco molesto. En el pasado, la clase guerrera como los samuráis no era responsable de matar a la gente por diversión. Esa costumbre bárbara aún existe. Los japoneses viven con esa criminalidad escondida en sus corazones, y después de la derrota ante Estados Unidos, el ejército estadounidense se estacionó en Japón, y el país está en marcha, fingiendo seguir los valores estadounidenses. Dado que la obediencia ciega a los blancos es la percepción de los japoneses, cuando se encuentran con los coreanos, ellos pretenden ser ciudadanos ejemplares, pero muestran su personalidad inhumana. Es cierto, sí se puede decir que los sentimientos de odio en Japón son la personalidad fundamental de los japoneses. Este ADN sexual japonés está autorizado y protegido por el gobierno japonés. Japón niega el problema de las víctimas coreanas de la movilización forzada de Mitsubishi y niega el problema coreano de las víctimas de la esclavitud sexual. La intención del gobierno japonés de no reflexionar sobre el pasado implica eventualmente seguir cometiendo crímenes de guerra y sexuales en el futuro. En resumen, Japón es un país potencial de delitos sexuales. Un anciano del ejército japonés dice que echa de menos violar a mujeres coreanas y recuerda con una sonrisa que es un ritual obligatorio para convertirse en un verdadero hombre. Estas entrevistas impactantes permanecen intactas en YouTube. La Alianza de la Memoria de la Justicia, un grupo cívico coreano, ya lleva 30 años, realizando un mitin cada miércoles para las mujeres víctimas de la esclavitud sexual. La semana pasada realizamos la 1591 protesta por la demanda. YouTube Aekian también está con ellos todos los miércoles. Los japoneses tendrán que ser conscientes de las atrocidades que van en contra de la era del gobierno japonés. El gobierno japonés quiere nacionalizar la propiedad privada del pueblo japonés a través de la guerra, para controlar y explotar al pueblo japonés, para evitar el descontento del pueblo japonés por su incompetencia, para presentar una visión del futuro de Japón. Es deber del pueblo japonés detener esta terrible política de maniobras del gobierno japonés, a menos que de verdad no quieran cometer un crimen en la comunidad internacional. Si los ciudadanos japoneses son ciudadanos orientados a la paz, deberían detener al gobierno japonés en fuga. La reciente iniciativa de Estados Unidos, de una alianza militar que vuelve a armar a Japón para contener a Rusia y China puede verse como la liberación de este cuerpo de crímenes sexuales en el país asiático. En cierto modo, Estados Unidos está cometiendo un crimen para impulsar políticas militares que liberen de nuevo al mundo a estos inescrupulosos delincuentes sexuales de guerra japoneses y pisoteen brutalmente los derechos humanos de las mujeres asiáticas. Eso es todo por hoy. Me gusta y compartir son una gran fuente de energía para la producción de video. Gracias por el ayuntamiento.